El frío de Eldoria se aferraba a los huesos de Alicia como una segunda piel. No era solo el gélido abrazo del invierno, sino la perpetua frialdad de su existencia desde que el mundo se le vino abajo. El bullicioso mercado de la capital Lycan, un torbellino de olores a especias exóticas, carnes crudas y el acre hedor de las pieles, se sentía como un infierno personal. Entre el barullo de voces roncas de mercaderes Lycan y el murmullo asustado de los pocos humanos que se atrevían a aventurarse, Alicia se movía como una sombra, sus ojos cansados escudriñando los puestos con una desesperación silenciosa. Cada rostro que encontraba, cada mirada despectiva, solo reforzaba su invisibilidad, su insignificancia en este reino gobernado por bestias poderosas. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por el trabajo y el frío, apretaban un puñado de monedas de cobre, un tesoro escaso y patético frente a la verdadera riqueza que necesitaba: la salud de su hijo. Diego, su pequeño de apenas 6 años, yacía enfermo en la cabaña húmeda y oscura que llamaban hogar. La tos seca que lo sacudía cada noche se había vuelto más profunda, más implacable, y el color ceniciento de su piel le gritaba a Alicia que el tiempo se agotaba. Había agotado hasta la última gota de sus fuerzas, cada rincón de su alma, buscando una solución. Había vendido las pocas pertenencias de valor que le quedaban, reliquias de una vida que se sentía ajena, de un pasado que la había marcado con la traición y la ruina. Su difunto esposo no solo le había dejado un corazón roto y un hijo que alimentar, sino también una montaña de deudas que la ahogaban, un legado de engaño que la había vuelto una paria en su propia comunidad humana, y en una esclava de su propia desconfianza. Desde entonces, había jurado proteger a Diego de cualquier dolor, cualquier decepción, especialmente de la manipulación de los hombres. Su coraza emocional era más gruesa que las murallas del castillo de Eldoria, y su instinto maternal, tan feroz como el de cualquier loba Lycan, la impulsaba a enfrentar cualquier amenaza, a soportar cualquier humillación, por el bienestar de su pequeño. Un puesto de hierbas medicinales captó su atención, una esperanza tenue en el mar de su desesperación. La anciana Lycan detrás del mostrador, con ojos de un ámbar profundo y una mirada que parecía ver más allá de la piel, exhibía pequeños frascos llenos de líquidos de colores y ungüentos que prometían alivio. Alicia señaló una mezcla de hierbas secas, la más sencilla, la que le habían dicho que podía calmar la fiebre y la tos. «Cuesta 5 monedas de plata, humana», gruñó la vendedora, su voz rasposa como hojas secas. El corazón de Alicia se encogió. 5 monedas de plata. Ella apenas tenía 3 de cobre. La humillación la golpeó con la fuerza de una maza. «No, no tengo tanto», susurró, su voz casi inaudible sobre el clamor del mercado. La anciana loba la miró con indiferencia, su rostro arrugado impasible. «Entonces, no hay medicina». La frase, fría y definitiva, rompió algo dentro de Alicia. Las lágrimas, que había contenido con una tenacidad feroz durante meses, comenzaron a brotar, calientes y amargas, surcando el polvo y la suciedad de sus mejillas. Se apartó de la multitud, buscando refugio en un rincón oscuro entre 2 barriles de pescado, y se dejó caer al suelo, el puñado de monedas sin valor cayendo de sus dedos entumecidos. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, su alma desgarrada por la impotencia. Mientras esto sucedía, una extraña quietud comenzó a descender sobre el mercado. Los ruidos se silenciaron gradualmente, como si una mano invisible hubiera apretado la garganta de la multitud. Las cabezas se giraron, las voces se ahogaron en susurros nerviosos. Alicia, perdida en su propio abismo de dolor, no notó la pausa ni el temor palpable que se extendía. No vio la sombra imponente que se proyectaba sobre el adoquín húmedo, ni sintió la presión que obligaba a los mercaderes y clientes a abrir un pasillo, un camino despejado por el que solo una figura podía transitar. Se trataba de Kael, el rey Lycan de Eldoria, cuya presencia era tan tangible como el aire que se respiraba. Con su altura colosal, más de 7 pies, y una envergadura que hacía temblar a los más valientes,
Su sola aparición bastaba para que los alfas más orgullosos inclinaran la cabeza y los humanos se encogieran de miedo. Vestía ropas sencillas, pero de calidad impecable, un reflejo de su poder inherente, no de adornos. Sus ojos, profundos y ancestrales, habían presenciado el fluir de los siglos, y ahora, en ese instante, se posaron en la pequeña figura sollozante acurrucada en la sombra. En ese momento, algo diferente, algo primario y abrumador, sacudió a Kael hasta lo más profundo de su ser. No era la familiar deferencia de su gente, ni la previsibilidad del miedo humano. Era un tirón ineludible, una fuerza invisible que lo arrastraba, que resonaba en cada fibra de su antiguo espíritu. El vínculo. Lo sintió. Una conexión de almas tan poderosa, tan inconfundible, que por un instante, el rey Lycan, que había esperado milenios, sintió como el aliento se le escapaba. Su mirada, que antes había sido una máscara de autoridad y paciencia, ahora ardía con una intensidad primigenia. La mujer, la pequeña humana, la viuda desamparada, era ella. Su compañera destinada. Su mate. Kael, el rey Lycan, sintió el impacto del vínculo como un trueno en sus venas ancestrales. Milenios de soledad, de una espera que se había vuelto casi una condena, se disolvieron en un instante. Sus ojos, que habían visto imperios nacer y caer, se fijaron en la mujer acurrucada en la sombra, y una ola de protección primigenia lo inundó. Era ella, su compañera, su mate, la única capaz de completar su alma milenaria. Mientras el rey avanzaba, la multitud se dispersaba, un mar de miedo y reverencia. Pero un pequeño bulto, apenas una sombra a los pies de la mujer, se movió. Era un niño, frágil y demacrado, pero con los puños apretados, y una mirada decidida que desafiaba su diminuto cuerpo. Diego. Sus ojos, grandes y llenos de fiebre, estaban fijos en Kael, no con el miedo sumiso de los otros humanos, sino con una valentía desesperada. «No la lastimes, hombre lobo malo», gritó el pequeño, su voz apenas un hilo, pero firme, vibrando con una lealtad que conmovió al rey hasta lo más profundo. Se interpuso entre su madre y la imponente figura de Kael, un escudo tembloroso de apenas 6 años, protegiéndola del monstruo que la sociedad Lycan había enseñado a temer. Alicia, al escuchar la voz de su hijo, levantó la cabeza. El pánico la asaltó. Diego, tan enfermo, tan débil, enfrentándose al rey Lycan, era una locura. Trató de jalarlo hacia atrás, de ocultarlo, pero el pequeño se aferró, inquebrantable. El aliento se le cortó en la garganta, esperando el rugido, la furia, la aniquilación. Estaba lista para interponerse, para dar su propia vida si era necesario. Pero el rugido nunca llegó. En lugar de la ira que todos esperaban, Kael se detuvo. Sus vastos hombros se relajaron ligeramente, y una expresión que pocas veces se veía en el rostro del rey Lycan, una mezcla de sorpresa y una ternura inesperada, cruzó sus facciones. Lentamente, con una gracia que desmentía su tamaño, se arrodilló sobre una rodilla, reduciendo su figura imponente hasta quedar a la altura del pequeño Diego. Los ojos del rey, que brillaban como oro fundido, se encontraron con los del niño. «No vengo a lastimar, pequeño valiente», dijo Kael, su voz profunda y suave como el murmullo de un río subterráneo. «Vengo a ayudar». La voz del rey, desprovista de toda amenaza, resonó en el silencio atónito del mercado. Alicia lo miró, incrédula. ¿Ayudar? ¿Un rey Lycan? Era algo inaudito. Sus prejuicios, su desconfianza, luchaban contra la extraña calma que las palabras de Kael infundían en el aire. Con un gesto apenas perceptible, Kael le indicó a la anciana vendedora de hierbas: «Dale la medicina que el niño necesita, y que sea la mejor». La loba, temblorosa, se apresuró a obedecer. Kael entonces extendió su mano, no hacia Alicia, sino hacia Diego. El pequeño, aún cauteloso,
miró de su madre a la mano extendida del rey. Una lucha interna se libró en sus ojos, la advertencia de los adultos contra la bondad innegable en la mirada del gigante. Con un suspiro tembloroso, Diego tomó la mano de Kael. Fue en ese momento, con la mano del rey Lycan envolviendo la suya, cuando Diego, con la inocencia y la esperanza que solo un niño puede poseer, levantó la mirada hacia Kael y preguntó: ¿Puedo llamarte Papá Lobo? La pregunta, pura e inesperada, perforó la coraza de Alicia como una flecha. Una mezcla de alivio, gratitud y una confusión abrumadora la invadió. Kael sonrió, una sonrisa rara y genuina que transformó su rostro autoritario. Claro que sí, pequeño. Y ahora tú y tu mamá vienen conmigo. Estarán a salvo, bajo mi protección. La decisión fue inquebrantable, una orden disfrazada de oferta. Alicia, aturdida y sin fuerzas para discutir, sintió el peso de su desesperación disiparse, reemplazado por una nueva preocupación. ¿Qué significaba esta protección? ¿Qué precio tendría? Su mente racional gritaba peligro, pero su corazón maternal solo sentía un alivio abrumador. Kael se levantó, y con Diego de la mano, guió a Alicia fuera del mercado. Las miradas de la multitud no eran de curiosidad, sino de asombro y, en algunos casos, de profundo desaprobación. Un rey Lycan, llevando a una humana viuda y a su hijo mestizo a su castillo. Era una transgresión monumental a las normas sociales, a la jerarquía inmutable de Eldoria. Pero Kael no pareció inmutarse. Sus ojos solo tenían lugar para la pequeña familia que acababa de encontrar. El viaje al castillo de Eldoria fue un torbellino para Alicia. De las sucias calles del mercado pasaron a carruajes opulentos tirados por majestuosos lobos de guerra, que Diego observó con ojos maravillados. De su cabaña humilde a las imponentes torres de piedra del castillo, que se alzaban contra el cielo invernal como los colmillos de un dios dormido. Los salones eran vastos, los tapices colgaban con historias ancestrales, y el aire era limpio y cálido, impregnado de un sutil aroma a madera quemada, y algo más, algo salvaje y embriagador, que Alicia no podía identificar. Pero no era el lujo lo que la perturbaba, sino las miradas de los Lycans de la corte, de los sirvientes, de los guerreros. Eran miradas de desdén, de incredulidad, de resentimiento. Ella era una intrusa, una omega en su mundo de alfas y betas, y su presencia, al lado de su rey, era una afrenta. No te preocupes por ellos. La voz profunda de Kael la sacó de sus pensamientos. Aquí estarás a salvo. Ambos lo estarán. Le asignó habitaciones suntuosas, con camas mullidas y baños con agua caliente. Una legión de sirvientas humanas y Lycans de bajo rango se apresuraron a atender sus necesidades, aunque sus ojos no disimulaban su sorpresa. Diego fue atendido por los mejores curanderos Lycan, quienes, aunque reacios al principio, obedecieron la orden de su rey con eficiencia. La medicina, potente y efectiva, comenzó a surtir efecto casi de inmediato. La fiebre de Diego disminuyó, su respiración se hizo menos forzada, y por primera vez en semanas, el niño durmió profundamente, un sueño reparador que Alicia observó con el corazón henchido de una gratitud abrumadora. Pero la gratitud no borraba el miedo. Alicia observaba a Kael desde la distancia, con una mezcla de fascinación y terror. Era un hombre de poder innegable, de una belleza salvaje y una presencia que llenaba cada rincón de la habitación. Era el rey, y ella, una viuda sin nada, una humana despreciada. ¿Por qué la había salvado? ¿Qué quería de ella? Su mente, marcada por la traición de su difunto esposo, no podía concebir un acto de bondad desinteresado. No puedes confiar en ningún hombre, Alicia, le susurraba la voz de su pasado. Todos buscan algo. Todos te usarán. Te herirán. Su coraza emocional, construida con años de dolor, se sentía más impenetrable que nunca. Se prometió a sí misma que protegería a Diego, que no dejaría que este rey, por muy amable que pareciera,
encontrara una grieta en su defensa. Kael, por su parte, observaba a Alicia. Sentía su desconfianza como una punzada en su propio espíritu. El vínculo era unilateral en ese sentido. Él sentía su miedo, su tristeza, su cautela, con una claridad dolorosa. Pero también sentía la fuerza de su espíritu, la inquebrantable resiliencia que la mantenía en pie. Y su amor por Diego. Eso era lo que lo había atraído, además del vínculo. La pura e instintiva valentía de un niño y el amor incondicional de una madre. Sería paciente, pensó. Había esperado milenios. Podía esperar un poco más para que su mate aprendiera a confiar en él. La corte, sus consejeros, Lady Serafina, todos murmuraban, todos objetaban, pero sus palabras eran como el zumbido de moscas para el rey. Su vínculo era sagrado. Su mate era su destino. A medida que los días se convertían en semanas, Diego comenzó a recuperarse milagrosamente. El aire puro del castillo, la comida nutritiva y la atención constante obraban maravillas. Pero un día, el pequeño sufrió una recaída, una tos persistente que volvió con fuerza, asustando a Alicia. Kael, al enterarse, no delegó. Entró en la habitación de Diego, su imponente figura llenando el espacio, y se sentó al borde de la cama. Pasó horas con el niño, leyéndole historias en voz baja, historias de lobos sabios y valientes guerreros Lycan. La voz de Kael era diferente, no la del rey, sino la de un protector. Incluso llegó a transformarse parcialmente, dejando ver el pelaje de su brazo, el brillo de sus ojos lobunos, para que Diego pudiera acariciarlo suavemente, hipnotizado. La presencia de Kael era una manta cálida para el niño, y Alicia, observando desde el umbral, sintió una punzada en el corazón. Una noche, en medio de la fiebre y el miedo, Diego se aferró a Kael, que seguía velando su sueño. «Papá lobo», murmuró el niño, sus pequeños dedos buscando la mano grande del rey. «Quédate». Kael apretó suavemente la mano del niño, y Alicia, al presenciarlo, sintió que otra grieta, más profunda que las anteriores, se abría en su coraza. La imagen del rey Lycan, arrodillado ante su hijo, leyéndole, cuidándole, tocándole, era la antítesis de todo lo que había aprendido sobre los hombres. Era la antítesis de la traición que la había destrozado. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Podría este hombre lobo, este rey, ser la excepción? Las preguntas la atormentaban, pero la imagen de Diego, sonriendo débilmente a Kael, era una respuesta que su corazón anhelaba. Pero la paz era efímera en la corte de Eldoria. La presencia de Alicia era un desafío constante a las tradiciones. Los consejeros, ancianos Lycans con pelaje gris y ojos sabios pero implacables, no tardaron en hacer sentir su desaprobación. «Mi rey, esta humana, ¿es apropiado que viva en el castillo? Deshonra a su linaje». Las miradas de Kael eran glaciales, silenciando cualquier objeción con la fuerza de su autoridad. Sin embargo, había otra amenaza, más sutil y mucho más peligrosa. Lady Serafina, una loba alfa de alta cuna, con un porte majestuoso y una ambición tan afilada como sus garras, observaba a Alicia con ojos llenos de veneno. Serafina había anhelado el trono al lado de Kael durante años, y la aparición de la viuda humana era una afrenta personal, una declaración de guerra. Si esta historia te está emocionando y te preguntas cómo Alicia enfrentará las intrigas de la corte y el creciente poder de Lady Serafina, y si Kael podrá protegerla en un mundo tan hostil, no te pierdas el siguiente capítulo. La presencia de Alicia en el castillo de Eldoria, aunque protegida por la inquebrantable voluntad del rey Kael, era como una chispa en un pajar. Las miradas de desdén de los Lycans de la corte se habían vuelto más audaces, sus susurros más punzantes. Alicia intentaba ignorarlos, aferrándose a la burbuja de seguridad que Kael había creado alrededor de ella y Diego. Pero las palabras, como pequeñas dagas, se clavaban en su alma. Una humana, una viuda con un hijo. ¡Qué deshonra para nuestro rey! Seguro busca oro,
como todos los de su especie. Los rumores, orquestados con malicia, se extendían por los pasillos como una enfermedad, alimentados por la venenosa lengua de Lady Serafina. Serafina, con su porte altivo y su belleza gélida, no perdía oportunidad de humillar a Alicia. Durante los banquetes, la loba alfa se aseguraba de que Alicia fuera ignorada, sus sillas convenientemente ocupadas o sus copas vacías. Los sirvientes, por temor a Serafina, a menudo evitaban a Alicia, dejándola en un limbo social donde su estatus de protegida del rey era tan solo una barrera frágil. Alicia, acostumbrada a la adversidad, intentaba mantener la cabeza alta, pero cada desplante la hacía sentirse más pequeña, más fuera de lugar. Sentía el peso de su humilde origen, el estigma de su viudez, y la imposibilidad de encajar en este mundo de poder ancestral y tradiciones férreas. Por Diego, soportaría cualquier cosa, pero su corazón, aún cicatrizando, se sentía expuesto y vulnerable. El punto álgido llegó durante un gran banquete en el Salón del Trono, un evento de gala donde la nobleza Lycan de todo el Doria se reunía para honrar a su rey. Alicia, vestida con un sencillo pero elegante vestido que Cael le había provisto, se sentía como un intruso brillante en un mar de sedas y brocados Lycan. Diego, ya recuperado y radiante, jugaba cerca de Cael, quien lo mantenía cerca, su presencia un escudo silencioso contra las miradas hostiles. De repente, Lady Serafina, con una sonrisa maliciosa, se levantó de su asiento. Su voz, clara y penetrante, resonó por el vasto salón. «Mi rey, nobles de Eldoria, debemos hablar de una pérdida reciente, una afrenta a nuestra casa». Todos los ojos se volvieron hacia ella, y luego, con la perversidad de una víbora, hacia Alicia. Serafina avanzó, su mirada como cuchillos, hasta detenerse frente a Alicia. «Hace apenas unas noches mi broche ancestral, la lágrima de Licaón, desapareció de mis aposentos. Una joya de valor incalculable, transmitida por generaciones». Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se cerniera sobre ellos. «Y casualmente, desde que cierta invitada reside en este castillo, han ocurrido incidentes extraños. Me temo que nuestra humana tiene manos largas». La acusación era abierta y humillante. El aliento se le cortó a Alicia. Las miradas de desaprobación se transformaron en abiertas acusaciones. Los murmullos se hicieron más fuertes. El miedo la inmovilizó. Su pasado de pobreza, su reputación ya dañada por las deudas de su esposo, todo se cernía sobre ella. Pero antes de que pudiera balbucear una negación, Cael se levantó de su trono, su figura proyectando una sombra imponente sobre Serafina. Sus ojos antes cálidos, ahora brillaban con una furia gélida que hizo que la loba alfa retrocediera un paso. «Lady Serafina». La voz de Cael era baja, pero tan potente que cada palabra resonó en el salón. «Estás acusando a mi protegida de un crimen sin pruebas. ¿Tienes alguna evidencia que respalde tu calumnia?» Serafina se recompuso, su ambición superando su miedo. «Mi rey, es una humana, una viuda sin fortuna. Es obvio que buscaría algo de valor en un lugar como este». Alicia, aunque temblaba, encontró una fuerza inusual en la mirada de Cael, una invitación silenciosa a defenderse. «No he robado nada», dijo. Su voz, aunque suave, era firme. «Nunca he estado en sus aposentos, Lady Serafina, y si tuviera alguna posesión, la habría vendido hace mucho para comprar la medicina para mi hijo, no para adornarme». Cael se acercó a Alicia, su mano rozando su hombro, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido. «Revisa tus aposentos de nuevo, Lady Serafina, y si la joya no aparece, te sugiero que te disculpes con mi invitada». La orden era clara. Un siervo de Serafina se apresuró a salir, y en cuestión de minutos regresó, pálido. «Milady, la joya estaba debajo de su almohada. Parece que la había guardado allí por error». El salón estalló en murmullos de vergüenza y alivio. Serafina se quedó lívida, su rostro una máscara de furia contenida. El plan había fallado.
Kael la miró fijamente. Ahora, Lady Serafina. Mis disculpas para Alicia. La loba alfa, humillada, apretó los dientes, pero no tuvo más remedio que inclinarse ante Alicia. Mis disculpas, señora. Mi error. Fue una victoria amarga para Alicia, pero una victoria al fin. Algunos Lycans de la corte, sorprendidos por la dignidad de Alicia y la firmeza del rey, la miraron con un respeto a regañadientes. Kell, con un gesto imperioso, restauró el orden del banquete, pero la tensión en el aire era palpable. Pero la calma duró poco. Días después, el venerable Theron, el Lycan más anciano y respetado del Consejo de Ancianos, solicitó una audiencia con Kael. Su pelaje era de un blanco inmaculado, sus ojos sabios y su voz, aunque debilitada por la edad, portaba el peso de siglos de tradición. «Mi rey», comenzó Theron, su mirada fija en Kael, pero con una desaprobación velada que se extendía hasta Alicia. «El Consejo ha deliberado. El pueblo de Eldoria necesita una reina de sangre Lycan pura, de linaje noble. Una que pueda asegurar la continuidad de nuestra raza y la estabilidad de nuestro reino». Kael apretó la mandíbula. Conocía el subtexto. «Mi elección de consorte es un asunto mío, Theron». El anciano sacudió la cabeza con tristeza. «No del todo, mi rey. El vínculo es sagrado, sí. Pero la ley ancestral es clara. El rey debe desposar a una loba de sangre pura. Cualquier otra unión amenazaría la pureza de nuestra línea, la jerarquía social. Una unión con una humana causaría desaprobación pública y desestabilización política. El Consejo le da un ultimátum, mi rey. Debe elegir una loba de sangre pura para ser su reina, o enfrentaremos las consecuencias de una rebelión silenciosa». Las palabras de Theron fueron como un golpe para Alicia. Era una sentencia, una confirmación de que no pertenecía, de que su presencia era un peligro para el reino. Kael rugió, un sonido gutural que hizo temblar las paredes. «Ningún consejo, ningún anciano dictará el destino de mi vínculo. Mi mate es mi reina». Pero Theron se mantuvo firme. «El vínculo se respeta, mi rey, pero el trono no es solo suyo, es de Eldoria, y Eldoria exige una reina de su propia sangre». La amenaza era clara. Si Kael no elegía una loba, el apoyo de varias manadas aliadas podría retirarse, sumiendo al reino en una crisis política. Alicia observó la escena con el corazón encogido. Se sintió como una carga, un obstáculo para el rey, para su reino. Su miedo por Diego se intensificó. Este mundo era demasiado peligroso para ellos. Pero la historia apenas comenzaba. Los desafíos para Alicia y Kael no solo venían de la corte Lycan. Había sombras del pasado de Alicia que se negaban a quedarse enterradas. Una tarde, mientras Alicia ayudaba en la biblioteca del castillo, un hombre tosco y fornido, con ojos pequeños y una sonrisa desagradable, apareció inesperadamente. Era un acreedor de su difunto esposo. «Alicia, pensé que te habías esfumado con mi dinero», gritó el hombre, su voz áspera, atrayendo la atención de algunos sirvientes Lycans cercanos. «Tu marido, el gran comerciante, me dejó con una deuda enorme, y ahora que estás en el castillo del rey, seguro que puedes pagar». La cara de Alicia palideció. La vergüenza la envolvió. Las deudas, la herencia de engaño de su esposo, la perseguía incluso dentro de los muros del rey Lycan. El acreedor, un humano ambicioso, comenzó a revelar detalles oscuros de la vida de su difunto esposo, hablando de juegos de azar, negocios turbios y promesas vacías. Tu esposo era un timador, y tú, su cómplice, lo sabías. Alicia lo negó con vehemencia, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos se reanudaron, sembrando nuevas dudas sobre su carácter, sobre su pasado. Kael apareció en ese momento, su rostro como una tormenta. Con una palabra, los guardias Lycans expulsaron al hombre del castillo, pero la revelación había golpeado a Alicia duramente. Las palabras del acreedor resonaron en su cabeza. Un timador, cómplice. ¿Era eso lo que la corte Lycan pensaría de ella ahora?
que era una mujer de reputación dudosa, una cazafortunas, como había insinuado Serafina, la presión se hizo insoportable. Las miradas de los Lycans, la amenaza del consejo, la malicia de Serafina, y ahora la vergüenza de su pasado expuesto. Alicia se sentía asfixiada. El miedo por Diego la consumía. Él no merecía vivir en un lugar tan hostil, bajo el escrutinio constante y el peligro de una corte que los rechazaba. Kyle, a pesar de su bondad, no podía protegerla de todos los juicios, de todas las intrigas, y si se quedaba, ¿no estaría solo poniendo en peligro al rey y a su reino? Una noche, Alicia no pudo más. El silencio del castillo, que antes le había parecido una bendición, ahora le resultaba opresivo, cargado de expectativas y amenazas. Encontró a Kyle en la biblioteca, sentado junto a una ventana enorme, mirando las estrellas con una melancolía que rara vez se atrevía a mostrar. El poderoso rey Lycan, que gobernaba con mano de hierro, parecía en ese momento extrañamente solo, casi vulnerable. Alicia se acercó lentamente. «Mi rey», comenzó. Kyle se giró, sus ojos ancestrales suaves cuando se posaron en ella. «Kyle», la corrigió con gentileza. «Llámame Kyle». Alicia asintió. «Kyle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos proteges a pesar de todo?» Kyle suspiró, un sonido profundo que parecía venir de las profundidades de la tierra. «He esperado mucho tiempo, Alicia. Milenios. He visto reinos florecer y marchitarse. He sentido la carga de mi corona y la soledad de mi posición. Siempre solo. Siempre esperando por ti. Por mi vínculo». Su voz era un lamento silencioso. «Y ahora que te han encontrado, no puedo dejarte ir. Ni a ti, ni a Diego». Kyle se levantó y se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. «Siento tu dolor, Alicia. Siento tu desconfianza. Y sé que tu pasado te ha herido profundamente. Pero no todos los hombres son iguales. No todos traicionan. Dame la oportunidad de demostrarte que mi amor es diferente». Alicia sintió un escalofrío que no era de frío. Sus palabras eran sinceras, su vulnerabilidad expuesta. Este rey, tan poderoso, tan temido, le estaba abriendo su corazón. Una parte de ella quería creerle, quería dejarse caer en sus brazos y encontrar la paz que anhelaba. Pero la voz de su esposo resonó en su mente. «Confía en mí, Alicia. Todo estará bien». Y luego, la traición. Yo tuve que aprender a no confiar, Kyle», confesó, su propia voz temblorosa. «Mi esposo me engañó, me mintió. Me dejó con deudas y el corazón destrozado. Juré protegerme a mí misma y a Diego de volver a sentir ese dolor». Las lágrimas volvieron a brotar. «Tengo miedo, Kyle. Miedo de confiar, de volver a ser vulnerable. Miedo de que, si me abro, todo se derrumbe de nuevo. Y miedo por Diego. Este mundo es demasiado grande, demasiado hostil para él». Kyle la tomó de las manos, sus pulgares acariciando el dorso, una caricia suave y protectora. «No dejaré que te lastimen de nuevo, Alicia. Ni a ti, ni a Diego. Juro por mi vida, por mi manada, por el vínculo. Soy tu protector, soy tu rey, y soy el padre que Diego necesita». La calidez de sus manos, la sinceridad en sus ojos, la promesa implícita en cada palabra, casi la convencieron. Casi. Pero la acumulación de todos los obstáculos, el ultimátum del consejo, las intrigas de Serafina, el fantasma de sus deudas pasadas, su propia inseguridad, todo se cernía sobre ella como una losa. No podía arriesgar a Diego, no podía ser la causa de una crisis en el reino de Kyle. Tenía que irse. Por el bien de Diego, por el bien de Kyle. Esa noche, con el corazón destrozado y la mente nublada por la desesperación, Alicia tomó una decisión desgarradora. Bajo el manto de la oscuridad, mientras el castillo dormía y los lobos aullaban a la luna lejana, Alicia se deslizó fuera de su habitación. Diego, envuelto en una manta, dormía profundamente en sus brazos.
Con una pequeña bolsa de provisiones y un nudo en la garganta, Alicia se dirigió hacia una salida secreta que había descubierto, creyendo que era la única forma de proteger a su hijo y al rey de la controversia. Debía huir. Tenía que hacerlo. Bajo el manto de una noche sin luna, donde las sombras se alargaban y danzaban con el viento helado, Alicia se movía como una ladrona en su propio refugio. Cada paso por los pasillos silenciosos del castillo de Eldoria era un acto de traición contra su propio corazón, una renuncia al calor y la seguridad que, por primera vez en años, había conocido. Diego, acurrucado y tembloroso en sus brazos, dormía un sueño inquieto, ajeno a la huida de su madre. Sus pequeños dedos se aferraban a su vestido, un ancla emocional que la impulsaba hacia adelante a pesar del dolor que le desgarraba el alma. «Es por tu bien, mi amor», susurró Alicia, su voz apenas un soplo contra la frente febril del niño. «Este mundo no es para nosotros». Con una bolsa de tela colgando de su hombro, llena de algunas provisiones, y las pocas monedas que Kael le había dado, Alicia se dirigió hacia un pasadizo secreto que había descubierto. Un camino olvidado por los sirvientes, escondido detrás de una vieja tapicería en una torre remota. La salida, la libertad, y al mismo tiempo, la pérdida. El aire exterior la golpeó con una fuerza gélida, recordándole la dureza del mundo al que regresaba. Se adentró en los vastos bosques que rodeaban el castillo, cada rama crujiendo bajo sus pies como un grito de advertencia. El miedo era su único compañero, más denso que la niebla que se alzaba del suelo. En el castillo, Kael sintió la ruptura. No un sonido, no una imagen, sino un desgarro en su propia esencia. El vínculo, que se había tejido tan delicadamente entre él y Alicia, de repente se sintió como una herida abierta. Un vacío glacial se extendió por su pecho, una certeza devastadora. Se había ido. Su mate, su compañera, su Alicia, había huido. Un rugido primario, lleno de desesperación y furia, brotó de lo más profundo de su garganta, haciendo temblar los cimientos del castillo y despertando a la manada. Los lobos, sus ojos brillando en la oscuridad, respondieron al llamado de su alfa, listos para la caza. Kael se transformó, su piel desgarrándose para dar paso a un pelaje oscuro y denso, sus huesos crujiendo y estirándose hasta convertirse en una bestia colosal de ojos ardientes. El rey Lycan, consumido por la angustia, lanzó un aullido gutural que se extendió por los bosques, un lamento que prometía una persecución implacable. Alicia escuchó el aullido, un sonido que le heló la sangre en las venas. Sabía que era Kael, sabía que la buscaría, pero no podía detenerse. Se aferró a Diego con más fuerza, sus piernas doloridas impulsándola hacia adelante, cada músculo gritando de agotamiento. La oscuridad del bosque era un laberinto. Los árboles, fantasmas retorcidos, y el ulular del viento, una risa cruel. Pero el rastro del rey era implacable. Kael la encontró al amanecer, en un claro del bosque, con Diego tiritando de frío en sus brazos. Su forma Lycan era imponente, su pelaje oscuro, sus ojos como brasas. Alicia se detuvo, el corazón latiéndole en las sienes como un tambor de guerra. Era el final, pero Kael no atacó. Lentamente, con un esfuerzo visible, el rey Lycan volvió a su forma humana, su imponente figura ahora desgarrada por la angustia. Se acercó a ella, sus pasos lentos, como si temiera asustarla. «Alicia». Su voz era ronca, cargada de una emoción cruda que la golpeó con la fuerza de una ola. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Alicia, lágrimas de agotamiento, de alivio, de culpa. «No podía, Kael. No podía quedarme. Soy una carga, una humana. Tus consejeros, Lady Serafina, todos me odian. Causaría una crisis en tu reino. Pondría en peligro a Diego. No soy digna de tu trono. No soy digna de ti». Kael se arrodilló ante ella,
su mirada suplicante. Sus manos, grandes y fuertes, tomaron las de ella. No digas eso. Nunca digas eso. Eres mi mate, Alicia, mi compañera predestinada. Mi corazón te eligió. Mi alma te reconoció. No me importa el consejo. No me importa Serafina. No me importa lo que digan las leyes. Mi reino es mío, y mi reina serás tú. Te amo, Alicia. Te amo como nunca he amado a nadie en milenios. Te amo por tu fuerza, por tu bondad, por la manera en que amas a Diego. Por favor, confía en mí. Confía en mi amor. No te fallaré. Nunca. Te juro que te protegeré a ti y a nuestro hijo con mi propia vida. La declaración, cruda y apasionada, resonó en el corazón de Alicia. La inmensa sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad de este poderoso rey, derritieron lo último de su coraza. La voz de su pasado, la advertencia de su esposo traidor, se desvaneció ante la verdad innegable que emanaba de Cael. Él no era como los demás. Su amor era diferente, puro, desinteresado. Era la promesa de un hogar, de una familia, de una paz que nunca creyó posible. Cael, susurró, sus manos aferrándose a las suyas. Yo también te amo. Tengo miedo, pero confío en ti. En ese momento, en medio del bosque helado, sus frentes se tocaron, y un beso tierno, cargado de promesas y esperanzas, selló su reconciliación. El vínculo se restauró, más fuerte, más brillante que nunca, como si el universo entero celebrara su unión. Pero la felicidad fue efímera. La noche de su regreso al castillo, mientras Alicia y Cael compartían una cena íntima con Diego, un grito ensordecedor resonó por los pasillos. Guardias Lycans irrumpieron en el comedor, sus rostros pálidos de horror. «¡Mi rey! Diego ha sido secuestrado». La noticia golpeó a Cael y Alicia con la fuerza de un rayo. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par, el terror paralizándola. «Diego, no, mi hijo». Cael, con el rostro descompuesto por la ira y el miedo, exigió respuestas. Los guardias, temblorosos, informaron que unos hombres enmascarados habían irrumpido en las habitaciones del niño, dejándolo herido antes de llevárselo. Lo encontraron inconsciente, mi rey, pero se llevaron al niño. La furia Lycan de Cael explotó. Un rugido que hizo vibrar el castillo hasta sus cimientos brotó de su garganta, transformándolo. Su cuerpo se retorció, sus huesos se expandieron, y en un instante el rey se convirtió en una bestia gigantesca de pelaje oscuro y ojos rojos de ira. «Serafina», gruñó, su voz distorsionada por la rabia. «Ella lo hizo. Encuéntrenla. Encuentren a mi hijo. Que nadie duerma hasta que Diego esté de vuelta». Alicia, con el corazón en la garganta, sintió una rabia similar, un instinto maternal que superaba todo miedo. «¡Vamos!», gritó, aferrándose al brazo de Cael, quien ya estaba dando órdenes a sus lobos y guerreros. «Tenemos que encontrarlo». El ataque a Diego no solo desató la furia de Cael, sino que forjó un nuevo nivel de compromiso en Alicia, una determinación inquebrantable de luchar por su hijo, por su familia. Cael lideró la cacería, su forma Lycan una sombra colosal en la noche, sus sentidos agudizados por la desesperación. La manada leal lo siguió, un ejército de sombras silenciosas y mortales. El rastro de los secuestradores era débil, pero el olfato sobrenatural de Cael y la urgencia de su corazón paterno los guiaban. Mientras la búsqueda se desarrollaba en los oscuros bosques de Eldoria, en el castillo, la crisis política se profundizaba. Lady Serafina, aprovechando la ausencia del rey y el caos, se había atrincherado con el apoyo de algunos miembros del Consejo de Ancianos, incluido el anciano Terón. «El rey está perdiendo el control», proclamó Serafina ante un grupo de nobles Lycans y ancianos reunidos. «Su elección de una humana ha traído la desgracia a nuestro reino. Ha puesto en peligro a un niño inocente. El vínculo lo ha cegado. El Consejo de Ancianos, fiel a las leyes ancestrales, ha decidido que esta unión es una afrenta y un peligro para Eldoria». Theron, con una expresión grave, respaldó sus palabras.
La integridad de nuestra línea de sangre es primordial. Si el rey persiste en su error, el Consejo no tendrá más remedio que retirar el apoyo de las manadas aliadas. Esto es una rebelión silenciosa, mi rey. Una que podría desestabilizar el reino hasta sus cimientos. La amenaza era clara. Kael se enfrentaba a la elección más difícil de su vida, entre la estabilidad de su reino y el amor por su mate y su hijo. Pero la ambición de Serafina no se detendría ahí. Su plan era más siniestro. Mientras Kael y sus lobos rastreaban a Diego, Serafina y sus aliados comenzaron a movilizar sus propias fuerzas, un ejército clandestino de Lycans descontentos y mercenarios humanos, listos para atacar el castillo. No buscaban solo deslegitimar a Kael, buscaban derrocarlo, eliminar a Alicia y Diego, y asegurar el trono para Serafina. El enfrentamiento era inminente. El reino de Eldoria estaba al borde de una guerra civil, y en el corazón de esta tormenta, Kael y Alicia luchaban, separados pero unidos por el amor y la desesperación, por salvar a su hijo y por el futuro de su incipiente familia. Si esta historia de amor, lealtad y traición te está manteniendo en vilo, y te preguntas cómo Kael y Alicia superarán la inminente batalla y la amenaza de Lady Serafina para proteger a Diego y reclamar su destino, prepárate para la siguiente parte, donde el coraje de una madre y el poder de un rey Lycan se encontrarán con la furia de una rebelión. El rugido de Kael resonó en los bosques de Eldoria, una bestia herida en busca de su cría. Alicia, con el alma desgarrada por la angustia, no se quedó atrás. El terror por Diego la impulsó, una fuerza primigenia que la hacía correr junto a los guerreros Lycan, sintiendo cada pisada del rey como una extensión de su propio corazón. El rastro era frío, el tiempo apremiaba, y la oscuridad del bosque se sentía más densa, más amenazante con cada paso. Kael, en su forma Lycan, era una visión temible. Un torbellino de pelaje oscuro y músculos tensos, sus ojos brillando con una furia implacable. Cada fibra de su ser gritaba venganza, protección, la imperiosa necesidad de recuperar a su hijo. Mientras la cacería de Diego se desataba en los laberínticos bosques, una tormenta se gestaba dentro de los muros del castillo de Eldoria. Lady Serafina, con su ambición desmedida brillando en sus ojos, había consolidado su poder. Había aprovechado el caos provocado por el secuestro de Diego, la ausencia del rey y el descontento de algunos consejeros para tejer una red de traición. El anciano Terón, aunque no compartía la crueldad de Serafina, se había dejado arrastrar por la tradición y el temor a la desestabilización del reino. El rey ha abandonado su deber por una humana, argumentaba Serafina, su voz resonando en los salones del consejo, ahora llenos de Lycans titubeantes. Su vínculo lo ha cegado, lo ha debilitado. Ha puesto en peligro a nuestro futuro heredero, a su propio reino. Es hora de restaurar el orden, de elegir a una reina digna de Eldoria, de sangre pura Lycan. La manipulación de Serafina era maestra. Había convencido a varios líderes de manadas de que la unión de Kael con Alicia era una afrenta a los dioses y a sus antepasados. La rebelión silenciosa, que Terón había advertido, se estaba convirtiendo en un clamor abierto. Los Lycans leales a Serafina se movilizaban, una fuerza oscura y creciente, listos para atacar. Alicia, a pesar de su terror, se negó a ser un peso. En el campamento improvisado donde Kael y sus lobos descansaban brevemente, ella ayudó a los curanderos, cuidando a los guerreros heridos durante la búsqueda. Su presencia, su calma en medio de la tormenta, su inquebrantable determinación, comenzó a ganarse el respeto de algunos de los Lycans de Kael. No era una loba, pero su valentía era tan feroz como la de cualquier alfa. Los lobos de la manada, que antes la miraban con cautela, ahora la seguían, la olían, reconocían en ella el instinto de su rey. El rastro de Diego los condujo a las ruinas de un antiguo fuerte Lycan, un lugar olvidado y cubierto de vegetación, conocido por ser un nido de bandidos y renegados. Kael sentía la presencia de Diego, débil, pero allí. El corazón de Alicia se encogió. Sabía que allí encontrarían a su hijo,
pero también sabía que la emboscada era inminente. La entrada a la fortaleza era un túnel oscuro, custodiado por Lycans renegados y mercenarios humanos, todos ellos lacayos de Serafina. «Están aquí», gruñó Kael, su forma Lycan tensa, lista para el combate. «Diego está aquí». Con un rugido ensordecedor, Kael lideró el asalto. Fue una explosión de furia y poder. Los Lycans leales a Kael se lanzaron al ataque, un torbellino de colmillos y garras. Kael, en el centro de la refriega, desató su poder. Sus garras rasgaron la carne, sus rugidos helaron la sangre, su fuerza sobrenatural era imparable. No era solo el rey, era un padre luchando por su hijo. Los renegados, aunque numerosos, no pudieron contener la furia del Alfa. La batalla fue brutal, un ballet sangriento de vida y muerte en la oscuridad. Alicia, armada con una pequeña daga que Kael le había dado, no se quedó atrás. Se escabulló entre los guerreros, buscando la forma de entrar, de llegar a Diego. En un momento de caos, vio una figura pequeña, acurrucada en un rincón de la fortaleza, herida. ¡Diego! Pero antes de que pudiera llegar a él, un Lycan renegado la interceptó, sus ojos inyectados en sangre. ¡La humana! Serafina pagará bien por ella. Alicia luchó con la ferocidad de una loba. Su daga era pequeña, pero su determinación era inmensa. En un movimiento desesperado, apuñaló al Lycan, no fatalmente, pero lo suficiente para que retrocediera, aturdido. En ese instante, otro guerrero Lycan de la guardia de Kael, un beta que al principio la había despreciado, se interpuso, protegiéndola. «No la toques, es la mate de nuestro rey». Kael, al ver a Alicia en peligro, lanzó un rugido que hizo temblar el fuerte. Se abrió paso entre los enemigos, su poder un torbellino destructivo, hasta que llegó a ella. Con un golpe brutal, derribó al Lycan que la había amenazado. Alicia, con lágrimas en los ojos, señaló a Diego. Kael corrió hacia el niño, su corazón latiéndole como un tambor. Diego yacía pálido, inconsciente, con una herida en la cabeza. Los secuestradores, en su huida, lo habían golpeado. El rey lo tomó en sus brazos, su cuerpo Lycan temblando de rabia y alivio. «Mi hijo. Lo pagarán caro». La victoria en el fuerte fue costosa, pero Diego estaba a salvo. Los curanderos de Kael trabajaron rápidamente, y aunque herido, el niño se recuperaría. Pero la batalla mayor aún estaba por venir. Mientras Kael regresaba al castillo con Diego en sus brazos y Alicia a su lado, la ciudad de Eldoria estaba sumida en el caos. La rebelión silenciosa había estallado. Serafina y sus aliados, con un ejército de Lycans descontentos y mercenarios, lanzaron un ataque masivo contra el castillo. Las torres de piedra, que antes habían sido un símbolo de poder inquebrantable, ahora ardían con antorchas. El sonido de las espadas chocando, los rugidos de los lobos y los gritos de los guerreros llenaron la noche. Kael, dejando a Diego al cuidado de los curanderos, y Alicia, se transformó de nuevo, su furia Lycan desatada, y se lanzó a la batalla. «Por Eldoria, por mi familia», rugió, enfrentando a los traidores con una fuerza que parecía inagotable. Su manada leal luchó a su lado, un torbellino de lealtad y poder. Alicia, aunque no era una guerrera, no se quedó de brazos cruzados. La fortaleza de su espíritu, su instinto maternal y su lealtad al rey la impulsaron a actuar. Los habitantes del castillo, sirvientes y Lycans menores, estaban asustados, sin saber qué hacer. Alicia, con la daga que Kael le había dado, comenzó a organizar la defensa de los inocentes. «Síganme, protejan a los niños, busquen refugio en los pasadizos más seguros». Su voz, clara y firme, infundió valor en aquellos que dudaban. Algunos Lycans, que antes la habían despreciado, ahora la seguían, reconociendo en ella una líder, una reina. La batalla por el corazón de Eldoria era encarnizada. Kael, enfrentando a los líderes de la rebelión, se encontró cara a cara con Lady Serafina. Ella, en su forma de loba, era una adversaria formidable,
sus ojos brillando con una ambición desquiciada. «No te saldrás con la tuya, Kael», gruñó Serafina. «El Doria merece una reina de verdad, no una humana debilucha que solo trae desgracia». Kael rugió, su furia desatada. «Mi reina es Alicia, y mi familia es Diego, y te juro que no verás el amanecer». La lucha entre Kael y Serafina fue un torbellino de poder Lycan. Gritos, mordiscos y arañazos resonaron por el salón del trono, que se había convertido en un campo de batalla. Kael, aunque herido, luchó con la fuerza de su amor, la imagen de Alicia y Diego impulsándolo. Serafina, cegada por su ambición, era una fuerza destructiva, pero no era suficiente. El rey, con un golpe final devastador, la inmovilizó, su garra presionando contra su garganta. «Te destierro del Doria, Serafina, y cualquiera que te siga compartirá tu destino». Los ojos de Serafina se llenaron de odio, pero la batalla estaba perdida. Mientras tanto, Alicia, al frente de un grupo de sirvientes y Lycans leales, logró asegurar las zonas más vulnerables del castillo. Su liderazgo inesperado y su valentía habían salvado muchas vidas. Los Lycans que la habían seguido la miraban con un nuevo respeto, sus prejuicios desvaneciéndose ante la evidencia de su coraje. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Los rebeldes, desmoralizados por la derrota de Serafina y el poder inquebrantable de Kael, comenzaron a retirarse. Los aullidos de victoria de la manada leal llenaron el aire, anunciando el fin de la rebelión. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, la batalla había terminado. El castillo estaba dañado, pero en pie. Los traidores habían sido derrotados. Kael, herido pero victorioso, buscó a Alicia. La encontró en el patio, consolando a un grupo de niños asustados. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se comunicaron siglos de amor, de gratitud, de un futuro forjado en el fuego de la batalla. Si esta épica batalla por el amor y el reino de Eldoria te ha dejado sin aliento, y estás ansioso por saber cómo Kael proclamará a Alicia como su reina, cómo se celebrará su majestuoso matrimonio, y qué les depara el futuro a esta familia unida, no te pierdas la conclusión de esta apasionante historia. El amanecer tiñó el cielo de Eldoria con promesas de un nuevo día, pero la cicatriz de la noche anterior aún era visible en el castillo, con muros ennegrecidos por el fuego y el silencio tenso que seguía a la batalla. Los traidores habían sido dispersados, Lady Serafina exiliada, y el reino, aunque herido, se mantenía en pie. Kael, recuperado de sus heridas gracias a la curación Lycan, encontró a Alicia junto a la cama de Diego. El niño, pálido pero respirando con regularidad, dormía profundamente, los moretones en su pequeña frente, el único recordatorio del horror que habían vivido. Alicia levantó la mirada hacia Kael, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Está a salvo», susurró, y en esa simple frase se encerraba todo el alivio del mundo. Kael la tomó en sus brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo tembloroso y la fuerza inquebrantable de su espíritu. «Lo sé», respondió, su voz ronca de emoción, «y tú lo salvaste, Alicia. Tu coraje, tu liderazgo, protegieron a los inocentes. Fuiste una reina en la batalla». El reconocimiento en sus palabras sanó una parte de Alicia, que ni siquiera sabía que estaba herida. Los días siguientes fueron de recuperación y reconstrucción. Los leales de Kael trabajaron incansablemente para reparar el castillo, y el rey, más decidido que nunca, se enfrentó al consejo de ancianos. Theron, el anciano Lycan, se presentó ante Kael, su rostro grave. «Mi rey, el consejo ha deliberado nuevamente. Hemos visto el coraje de la señora Alicia, su lealtad, su amor por su hijo, y por usted. Hemos visto cómo defendió a los nuestros con su propia vida. Los dioses han hablado a través de los eventos. El vínculo es innegable. La profecía se cumple de maneras que no esperábamos». Kael asintió, su mirada inquebrantable. «Entonces, ¿el consejo acepta a mi mate?» Theron suspiró, una mezcla de resignación y respeto en sus ojos.
Los tiempos cambian, mi rey, y el corazón de Eldoria debe cambiar con ellos. Aceptamos a Alicia como su reina, por derecho del vínculo y por la fuerza de su espíritu. Pero más importante aún, la manada la acepta. Las palabras de Cerón fueron un bálsamo para el alma de Alicia. La aceptación social, el reconocimiento de su valía, era algo que nunca había creído posible. Con el apoyo del consejo asegurado, Cael decidió hacer una declaración pública. Convocó a toda la corte y a los líderes de las manadas restantes en el gran salón. Alicia, con Diego de la mano, se paró a su lado, su postura más erguida que nunca. Cael, con su imponente presencia, se dirigió a su pueblo. Gente de Eldoria, hemos enfrentado una gran oscuridad. La ambición y la traición intentaron destruir lo que hemos construido. Pero la luz del amor y la lealtad ha prevalecido. Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros de su gente, hasta posarse en Alicia. Durante siglos, he esperado por mi compañera, por la otra mitad de mi alma, mi conexión de almas. Las leyes ancestrales dictaban que debía ser una loba de sangre pura. Pero el destino, los mismos dioses, tenían otros planes. Mi mate ha sido encontrada en la más humilde de las circunstancias, una humana con un corazón de oro, una fuerza inquebrantable y un amor que ha transformado mi vida y la de mi reino. Cael se giró hacia Alicia, sus ojos llenos de una devoción que conmovió a todos los presentes. Alicia, mi amada, has demostrado ser más fuerte que cualquier guerrera Lycan, más sabia que muchos de mis consejeros. Tu bondad ha ablandado los corazones, tu valentía ha salvado vidas. Te amo, no solo como mi mate, sino como la mujer que eres. Y hoy, ante todos, te proclamo mi reina, la reina de Eldoria. El silencio que siguió fue tenso, pero luego, un grito de aprobación resonó en el salón, seguido por otros, hasta que todo el pueblo Lycan estalló en aclamaciones. La aceptación era tangible, nacida no solo del respeto por Cael, sino del reconocimiento por la propia Alicia. Diego, ajeno a la política, aplaudió con entusiasmo, mirando a Cael con adoración. Alicia, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Cael. «También te amo, mi rey», susurró, «con todo mi corazón, y te juro que seré una reina digna de Eldoria y digna de ti». Sus labios se encontraron en un beso público, un sello de su unión, de su amor, y del futuro que construirían juntos. Un majestuoso matrimonio Lycan se celebró en el corazón del castillo de Eldoria. No fue solo una ceremonia, sino una celebración de la unión de dos mundos, de dos almas destinadas. Los salones se adornaron con flores silvestres y tapices antiguos, y el aire se llenó de música ancestral y el aroma de las ofrendas. Alicia, vestida con un hermoso traje de seda blanca adornado con pieles y gemas, se veía radiante, una reina por derecho propio. Cael, en su imponente figura, la miraba con una adoración que trascendía los siglos. Diego, vestido con un pequeño traje Lycan, con su lobito de peluche en la mano, se paró orgulloso junto a ellos. La ceremonia fue una mezcla de tradiciones humanas y Lycan. Hubo juramentos de lealtad, danzas ancestrales, y un ritual de unión donde Cael y Alicia intercambiaron sus votos, sellando su lazo ancestral con un toque de sangre, un símbolo de su conexión eterna. El anciano Terón, con una sonrisa en los labios, bendijo su unión, reconociendo el poder del amor que había superado todas las barreras. Los gritos de «¡Larga vida a la reina Alicia! ¡Larga vida al rey Cael!» resonaron en el castillo, una sinfonía de aceptación y esperanza. Alicia, la viuda humilde, había encontrado su lugar no solo en el corazón de un rey, sino en el corazón de un reino. Años después, Eldoria florecía bajo el sabio y amoroso reinado de Cael y Alicia. Diego, ahora un joven fuerte y valiente, era el hijo amado del rey, un puente entre los dos mundos, con la bondad de su madre y la fuerza de su padre Lycan. La familia había crecido, con la llegada de dos pequeños herederos Lycan, una niña con los ojos ancestrales de Cael y un niño con la sonrisa suave de Alicia. El castillo, que una vez fue un lugar de intrigas y desconfianza,
ahora era un hogar lleno de risas, amor y el aullido feliz de los lobos. Kael y Alicia gobernaban con justicia. Su historia un testimonio del poder del amor que surgió de la humildad, la valentía y la inquebrantable fe en el destino. Su amor no solo transformó sus vidas, sino que también cambió la percepción de su pueblo. Los humanos ya no eran vistos con desdén, sino como parte integral del reino, protegidos y valorados. La jerarquía social se había suavizado, y el respeto mutuo se había convertido en la base de la sociedad de Eldoria. Alicia, con su bondad y su sabiduría, había demostrado que el verdadero poder residía en el corazón, no solo en la sangre o el linaje. Y Kael, el rey Lycan que había esperado milenios, había encontrado en su mate humana el hogar y la felicidad que su alma ancestral anhelaba. Vivieron felices para siempre, su historia grabada en los anales de Eldoria, un recordatorio eterno de que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo y transformar el mundo.